Verdi ha escrito esta ópera en un espacio muy restrecho de tiempo y tenía problemas con la censura. Él no sabía que iba de verdad a hacer esta ópera. Entonces, cuando escribió la ópera, él no escribió directamente toda la partitura, pero una cosa que se llama esqueleto, y no escribió todas las partes de los músicos dentro de este esqueleto, pero solo alguna parte, con la parte vocal claramente, y alguna parte de instrumentos. Y después escribió directamente la parte de los instrumentos directamente por los músicos. Escribe muy rápido y con... naturalmente con pasión y sale una ópera como Rigoletto. Es solo un gran genio puede hacer esto. Yo he intentado hacer una lectura muy cercana del libreto, de un libreto que si es universal, tanto en El Rey se divierte como el libreto de Rigoletto, si es universal, no solamente es por la música fabulosa de Verdi, también es porque el tema del que habla nos sigue interpelando como ciudadanos del siglo XXI. En todas las conversaciones con el escenógrafo Sven John, que siempre hablábamos primero de hacer un espacio que no fuera realista, espacios que se transformaran o que se deformaran, es decir, que esos mismos espacios tuvieran como un haz y un en vez, ¿no? Que el mismo espacio donde se transcurre la fiesta, por algún mecanismo muy teatral, buscando esa teatralidad absolutamente de los espacios, se transformara en un sitio terrible, que un jardín maravilloso se transformara en una jaula, que la jaula se transformara en... esa transformación permanente del espacio fue una premisa clarísima de partida. Sven ha trabajado con muchos textiles, lo cual nos ha puesto bastante complicado caminar sobre el escenario, sobre todo a las bailarinas. Todo el trabajo con Luz Arcas, que es la coreógrafa, era más destinado a que las 15 bailarinas llevaran una línea casi emocional, ¿no? Con mucha presencia de estas mujeres a las que no se le da ningún tipo de voz, porque es una voz absolutamente masculina. En Rigoletto no teníamos una voluntad de presentar un ser deforme físicamente. Nos interesaba mucho más la deformidad de la mirada, ¿no? De cómo cada uno se mira a sí mismo y cómo cada uno se mira en los ojos de los demás. Rigoletto es la historia de un bufón que trabaja para un poderosísimo duque en hacer reír, que es la misión de un bufón, pero este bufón lleva mal hacer gracia y que ser el entretenimiento de toda esta gente que envidia, detesta, odia y realmente quisiera matar. Rigoletto es un hombre que no tiene ningún tipo de escrúpulo al intentar contentar a su jefe. Al mismo tiempo va exacerbando todas las bajas pasiones de la gente poderosa que le rodea, fundamentalmente al duque, y le provee de mujeres, de comentarios jocosos y despiadados sobre la gente que le rodea. No tiene el más mínimo escrúpulo para hacer a las hijas de los demás o a otras mujeres lo que bajo ningún concepto querría que le hicieran a su hija. La mirada de Gilda es una mirada transformadora. Gilda hace un sacrificio de amor, hace un sacrificio por amor, un sacrificio plenamente consciente, es decir, ella dice, sé que me has traicionado y aún así doy mi vida por ti. Ese sacrificio de amor para mí es un hecho revolucionario y en días de hoy de un grado máximo. Su padre Rigoletto canta en un momento, si yo soy malo es por culpa vuestra, y Gilda no. Gilda se hace cargo de su círculo y toma las decisiones y toma dentro del poder que le confieren sus circunstancias, toma la decisión de sacrificarse por los demás para parar una espiral de auténtica violencia. Claro que tenemos áreas muy bonitas. Al principio el Duca canta Questo Quella, que es un área, una ballata terrible. El texto es terrible. Dice que para mí, si voy con esta chica o voy con esta chica, es lo mismo. Lo importante es que sea una chica. La donna immobile, che dice la donna immobile qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, che tiene un doble sentido. La donna immobile qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Muta d'accento e di pensiero puede significar que cambia siempre opinión,
Però in italiano muta d'accento de pensier significa que no tiene ni pensier ni voz. Como decir, para mí la mujer es buena solo para la cama. Es terrible lo que dice el Duca. Y usa las mujeres en esta manera. La dona móvil, mucha gente la canta sin saber lo que están diciendo ni en qué momento se cuenta, ¿no? Yo creo que precisamente la ópera, como este gran formato teatral, ¿no? que lo conjuga todo, es perfecto ver al duque de Mantua, al que hemos visto en todo el primer acto como un ser deleznable que está en la cúspide del poder, creando, abusando del poder que ostenta con sus vasallos, pero también con las mujeres que pululan por su corte. Todo este universo sonoro que tiene Rigoletto en esa música absolutamente fascinante de Verdi, muchas veces nos ha hecho olvidar que viene acompañada de una letra que es terrible. Para nosotros ha sido absolutamente fundamental intentar interpelar al ciudadano del siglo XXI de manera que contemplara a Rigoletto no como un hecho histórico que lo apartara de él, sino realmente algo que lo trajera y le estuviera hablando también de su propio tiempo.